Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Adiós con Amor. Les agradecemos a todos y cada uno de los que nos brindan su amable atención a este programa y a quienes nos acompañaron en el programa anterior. Actualmente tenemos 8,482 visualizaciones y 907 suscriptores. Muchas gracias a todos ellos y les pedimos que nos den un like para que se registre como visualizaciones completas, por favor. Le repito el teléfono del programa, que es 664-412-6177. Favor de comunicarse con nosotros. Nos mandan sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes, y aquí en la primera oportunidad le respondemos sus dudas. Les recordamos que nos pueden seguir en todas las redes sociales de TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Nos pueden buscar como Laudato Deum Radio. También puede descargar la aplicación de Seno FM y escuchar en su celular este programa y también la de todos mis compañeros de la familia Laudato Deum Radio. Aprovecho también este momento para mandar saludos a aquellas personas que amablemente se han comunicado a este programa, como Luz Vázquez, Pasmar Santiago, Javier Tay, Maricruz Hernández, Juan Ramón González, Sergio Villegas, también el padre Adam, quien amablemente se comunicó a este programa y nos mandó sus bendiciones para la familia de Laudato Deum Radio. También mando saludos a la señora Telma Vargas, que nos acompaña desde Tijuana, y les envío saludos a todas las personas que se comunican con nosotros y que el día de hoy contamos con su atención en este programa, el cual titulamos El duelo. Este tema para todos, quizá de alguna otra forma ya lo hemos vivido por alguna pérdida que hemos tenido de un ser querido, o inclusive por haber perdido el trabajo. En casos de divorcio hay diferentes tipos de pérdida, no solamente la de un ser querido. Y la razón de este tema es entender qué es el duelo, cómo se origina, por qué sentimos eso, cuáles son las etapas y de alguna manera también cómo superarlo. Iniciamos también este programa con la frase tanatológica que dice así: no perdiste a nadie, el que murió simplemente se nos adelantó, porque para allá vamos todos. Además, lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón. Esta es una frase de Facundo Cabral. Explicando esta frase, nos podemos imaginar a nuestro ser querido, en lugar de pensar que ya se fue definitivamente de nuestra presencia, nos pudiera ayudar mucho a imaginarnos que nuestro ser querido se fue de vacaciones. Y no sé si ustedes recuerdan cuando esto sucede, cuando un familiar se va de vacaciones, nuestro sentimiento de espera es distinto. Es decir, no sentimos lo mismo el saber que va a regresar en unos días, en 2 semanas, en un mes, pero sabemos que va a regresar y lo vamos a volver a ver, vamos a poder seguir platicando con él, sentir su compañía, convivir con él. Y entonces, esa forma de imaginar que se fue de vacaciones nos permite tener un sentimiento menos triste, menos melancólico de esa ausencia del ser querido. Claro que no, es nada más como una forma de que sea menos triste esa ausencia. No debemos de caer en el error de que efectivamente nos imaginemos tanto de que va a regresar, que está de vacaciones, que el día de mañana nos cause un daño mayor. Entonces simplemente es una pequeña ayuda para que nos duela menos su ausencia del ser querido. Entonces, eso es lo que podemos comentar respecto a la frase de Facundo Cabral, de que no perdiste a nadie, el que murió simplemente se adelantó. Y también podemos agregar que como todos en algún momento vamos a dejar esta tierra, entonces simplemente nuestros seres queridos se adelantaron
y el día de mañana podemos tener la esperanza de que los vamos a volver a ver. Y esa forma de pensar nos puede disminuir mucho el sentimiento de tristeza por la ausencia de nuestro ser querido. Y esa es la recomendación del día de hoy. ¿Qué significa la palabra duelo? La palabra duelo viene etimológicamente de la palabra dolus, que significa dolor. Es ese sentimiento de tristeza o dolor que sentimos por la pérdida de un ser querido. ¿Y qué lo provoca ese sentimiento de tristeza y de dolor ante la ausencia de un ser querido? ¿Qué es lo que lo provoca? Pues es precisamente ese sentimiento, esa emoción que tenemos o esa tristeza por la pérdida del ser querido, es lo que provoca el dolor o el duelo. Y ese sentimiento nace en forma natural por la pérdida del ser querido. Y como les mencioné al principio de este programa, pues los tipos de pérdidas que tenemos puede ser no solamente de un ser querido, sino también al perder un trabajo, el hecho de estar cómodamente ante un ingreso seguro, el hecho de ya dominar nuestro trabajo nos da confianza y seguridad para seguirlo haciendo, y el día que nos piden que dejemos el trabajo, es un impacto emocional que algunos se recuperan más fácilmente, ¿sí? Es decir, algunos tenemos un grado más de recuperación más rápida de una pérdida que otros. Otros se quedan más tiempo como empantanados en ese sentimiento de por qué te quitaron el trabajo, o inclusive otro tipo de pérdida es una separación matrimonial de tipo legal, también es un tipo de pérdida, porque pierdes a tu pareja, pierdes la reunión familiar, pierdes mucha convivencia con los hijos, pierdes la presencia más constante de tus hijos, y entonces el divorcio también es otro tipo de pérdida, y también a veces nos puede ocasionar inclusive una depresión, como también sucede cuando perdemos un ser querido. También nos da depresión si no lo superamos. Incluso tenemos que necesitar la ayuda de un profesional para podernos recuperar emocionalmente y poder llevar una vida normal. Eh, el perder la salud, también una enfermedad es perder la salud, y también es un tipo de pérdida, es un tipo de duelo cuando estás enfermo. ¿Por qué? Porque no estás mm, haciendo una vida normal. Entonces, esa pérdida de salud también se puede llamar como hacer un duelo. Y fíjense, el hecho también de perder algunos cambios en nuestra vida, por ejemplo, del cambiar de la niñez a la adolescencia, también es un tipo de pérdida, porque es un cambio para algunos muy brusco, para otros a lo mejor no lo notan, pero también es un cambio brusco porque ya tus obligaciones cambian, ya tus, tus actividades que realizas no son las mismas, y entonces para algunos sí les causa algún impacto, a algunos a lo mejor no, se recuperan rápidamente. Entonces, vamos a manejar un pequeño ejemplo, si me lo permiten. Eh, en la Biblia podemos aplicar este concepto del duelo, lo podemos aplicar, si ustedes me lo permiten y con mucho respeto, el caso de Adán y Eva. Cuando ellos se encuentran en el paraíso, tienen todo para ellos. No tienen necesidad de trabajar, no les causa ningún esfuerzo porque tienen todo para ellos mismos, ¿no? En el paraíso terrenal, eh, cuando llega el momento en que, pues como sabemos la historia, en donde el diablo, a través de la serpiente, le dice a la mujer que por qué no comen del fruto prohibido, y ustedes ya saben perfectamente la historia, en donde la mujer, engañada por el demonio, come de la manzana y por lo tanto cambia desde ese momento su situación en el paraíso terrenal, cuando también le da de comer a Adán de la manzana, y entonces es cuando ellos descubren que están desnudos. Y esto obviamente es, de alguna manera podemos manejarlo como algo simbólico. El hecho de que se vean desnudos es una forma de que noten ellos el cambio brusco que van a tener de ahí en adelante, este, de cuando vivían en el paraíso terrenal sin preocuparse que iban a comer al día siguiente, si tenían que trabajar para conseguirlo,
y entonces ellos estaban muy a gusto. Y parte del duelo es perder la comodidad, también es una forma de notar cuando estamos en duelo es porque perdemos la comodidad de las cosas que tenemos y entonces el que nos las quiten nos provocan incertidumbre, miedo, tristeza, dolor, porque estamos muy a gusto con las cosas que tenemos. Entonces cuando las perdemos es cuando sufrimos esa comodidad que tenemos de las cosas. Y así le pasa a nuestros primeros padres en la historia que manejamos en la Biblia del paraíso terrenal, porque nuestros padres a partir de que comen el fruto prohibido, es cuando descubren que ahora tienen que trabajar para poder comer y es cuando viene un poquito la sentencia que le dice nuestro Padre Dios a Eva, que va a tener a los hijos con dolor. Entonces, ese cambio brusco, cuando antes pues, posiblemente no le iba a doler, supongamos que no hubieran comido el fruto prohibido, pues iban a ser felices por todos sus años terrenales. Pero les digo, esto es simplemente algo simbólico y manejamos este ejemplo del duelo a manera de ser un poquito más claros. Eh, Existen varios tipos de duelos, los podemos clasificar en un duelo anticipativo. ¿Cuál es este duelo anticipativo? Es aquel que nosotros realizamos cuando, por ejemplo, nuestro familiar que se enferma gravemente y que está en el hospital, pero dura varios días internado en el hospital antes de perder pues la vida terrenal. Y entonces, como pasa mucho tiempo en el hospital, nos da la oportunidad a los familiares de irnos haciendo la idea o mentalmente ir aceptando que tarde o temprano, como está muy grave mi familiar, estoy aceptando que posiblemente el día de mañana llega un desenlace que yo no quisiera, pero en mi mente ya se está haciendo la idea de que puede suceder. Y eso se le llama el duelo anticipativo, es decir, que me estoy preparando mentalmente para cuando llegue ese momento. ¿Sí? Siempre tenemos la esperanza de que, y siempre pedimos y rogamos a Dios que se salve nuestro ser querido, que se recupere y que nos lo podamos llevar a casa. Pero siempre cabe en nuestra mente esa pequeña posibilidad de que no suceda y el hecho de nosotros verlo en un hospital o en una cama ya postrado enfermo a nuestro ser querido, eso ya nos permite que nosotros nos vayamos haciendo la idea y entonces cuando sucede el evento, sí nos duele, pero ya no nos duele de la misma forma si fuera una muerte repentina. Por ejemplo, en los casos de la muerte por un paro cardíaco, pues no nos da tiempo de prepararnos para ese evento y por lo tanto el impacto es más grande y el dolor es mucho más grande. ¿Por qué? Porque incluso no nos alcanzamos a despedir en la muerte con un paro cardíaco, no nos permite despedirnos de nuestro ser querido y en cambio, cuando nuestro familiar está hospitalizado, podemos, al haber convivido muchos días con él, existe, y como cuando vamos de visita, pues tenemos mucho tiempo para platicar con nuestro ser querido y entonces es cuando nos podemos despedir y podemos arreglar cosas inconclusas, incluso pedirle perdón y otorgarle el perdón si es necesario por algunas ofensas que le hayamos hecho o nos haya hecho el enfermo. Entonces, el hecho de que estén hospitalizados nuestros seres queridos nos da la oportunidad de despedirnos y hacer el proceso de duelo anticipativo para cuando ese evento suceda. Otro tipo de duelo es el duelo retardado. Este precisamente es el que cuando nosotros nos queremos hacer los valientes, sobre todo los varones, por esa cultura que tenemos de que los hombres no debemos de llorar, y entonces cuando perdemos un ser querido y nosotros nos aguantamos esas ganas de llorar por el qué dirán, por no dar una mala imagen, porque queremos hacernos los fuertes, ese duelo se retarda y entonces pueden pasar varios días, meses o incluso años si nos seguimos aguantando esas ganas de llorar por la ausencia del ser querido. Y a veces sucede que otro evento parecido o incluso en el funeral de otro familiar o de otro amigo nos hace recordar el duelo que no hemos resuelto y entonces es cuando se presenta ese duelo retardado
surgen las lágrimas en forma a veces espontánea o de una forma imprevista que uno piensa que ¿por qué estoy llorando si mi familiar ya tiene mucho tiempo que falleció? Pero recuerden que el inconsciente pues sigue trabajando y por lo tanto ante cualquier circunstancia triste que nos suceda y que nos recuerde a nuestro ser querido, pues provoca el llanto en forma natural y aunque nosotros quisiéramos seguirlo reprimiendo, a veces no es posible. El llanto y el duelo a veces es tan natural y es impredecible que sucede en el momento que menos lo esperemos. Hay un duelo que le llaman el crónico y ese duelo es el que dura muchos años sin resolverse. Y obviamente es cuando las personas no piden ayuda profesional como a un tanatólogo o un psicólogo y por lo tanto ese duelo no es lo que llamamos es un duelo no resuelto en el cual seguimos tristes por el ser querido, le seguimos llorando e incluso a veces nos limita para hacer nuestras actividades normales. Por lo tanto, dura muchos años en resolverse. Pero hay otro duelo más difícil, que es el duelo patológico. En este sí ya se recomienda que pidas ayuda profesional porque ya por ti solo es muy difícil que salgas. Sí es posible, sí puedes salir del duelo patológico sin ninguna ayuda, pero te vas a tardar más y corres el riesgo de que vengan más enfermedades porque puedes llegar a una depresión y puedes afectar tu salud. ¿Por qué? Porque cuando ya llegas a una depresión, ya no te atiendes, ya no te alimentas igual, incluso empiezas a incumplir con responsabilidades como el trabajo, con citas con amigos, y entonces ese duelo patológico ya te empieza a causar problemas. Por lo tanto, se recomienda pues que acudas con un profesionista que puede ser un tanatólogo o un psicólogo. Obviamente se recomienda desde cualquier tipo de duelo, desde el más natural, pero a veces desafortunadamente la gente pues todavía no sabe pedir ayuda o incluso hay personas que tienen un duelo tan difícil de superar que ni siquiera se dan cuenta que necesitan ayuda y entonces aquí es donde los familiares le pueden ayudar muchísimo recomendándole que si pueden llamar a un profesional, un tanatólogo. Me ha tocado casos en donde los familiares pues obviamente tienen que intervenir para decirle a su ser querido que está enfermo o que está ya en un duelo muy difícil de superar, les recomiendan una ayuda profesional, pero obviamente están tan deprimidos que no creen que les vamos a poder ayudar y por lo tanto no aceptan la ayuda. Lo que yo sí les he recomendado a los familiares es que solamente podemos intervenir nosotros para que surta efectos la ayuda profesional. Necesitamos que el familiar que está enfermo o que tiene un duelo crónico, necesitamos que él acepte la ayuda. Es decir, si una persona no acepta la ayuda, no va a surtir efecto nuestro trabajo. Entonces, para que nosotros podamos intervenir, uno de los requisitos que ponemos nosotros es que el familiar o el enfermo al cual le vamos a ayudar, que él está de acuerdo en que nosotros lo acompañemos y platiquemos con él. Porque es como un medicamento que si se lo das al enfermo y lo tira, pues no le va a surtir efecto. Igual nosotros los tanatólogos necesitamos que el enfermo acepte nuestra ayuda y entonces desde el momento en que acepta hablar con nosotros, desde ese momento empieza la sanación en forma increíble. ¿Por qué? Porque ya está pidiendo ayuda y ese efecto natural es el primer logro que tenemos los tanatólogos cuando ya el familiar acepta que platiquemos con él. Pues hacemos una pausa, vamos a unos comerciales o algunos anuncios que tenemos por ahí en este programa y ahorita regresamos continuando con el tema del duelo.
La Biblia en Lucas 1:43 dice que María es madre de Dios. Lo que para nosotros María es importante. ¿Por qué María es importante? No, pues imagínense, me trajo el regalo más grande que pueda existir para un cristiano. Me trajo al Salvador del mundo. Muchas gracias por continuar viendo este programa. Les recuerdo que nos manden sus mensajes por WhatsApp al 664-412-6177. Y gracias por acompañarnos y les pedimos que nos toquen la campanita también para que les lleguen las notificaciones de este programa y búsquenos en todas las redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y búscanos como Laudato Dem Radio. También puedes descargar la aplicación Seno FM. Y pues acuérdense que nos ayuda mucho que nos den un like. Continuamos con el tema para los que se estén conectando en este momento. Estamos con el tema de el duelo. Y pues ya vimos que hay varios tipos de duelo. El anticipativo, el retardado, el crónico y patológico. Y lo que vimos también que el duelo lo propicia cualquier pérdida que tenemos, que puede ser un ser querido o el trabajo. Incluso cuando las personas se jubilan o se pensionan, también sufren un tipo de duelo porque estaban acostumbrados a ir a trabajar. Y entonces el hecho de que ahora tengan mucho tiempo en su casa, el hecho de que incluso hay personas que se sienten que ya no valen igual, ¿por qué? Porque ya no producen, porque ya no están haciendo nada. Como pasaron muchísimos años trabajando, el hecho de que ya estén en su casa pensionados les propicia un problema emocional porque sienten que ya no sirven, que no valen, porque no producen. Entonces, ese tipo de personas también a veces necesitan una ayuda profesional para que empiecen a disfrutar su pensión. Es la gente que se pensiona no sabe disfrutar en un principio lo que es, pues lo que podemos decir que es como unas vacaciones ya por mucho tiempo o varios años sabáticos, si lo quieren ver así, para que les ayude a disfrutar ya de su nueva etapa. Incluso el, el, el ya sentirse de muchos años, el ya saber que son adultos mayores, también es otro tipo de duelo. Y vamos a ver qué es que le podemos llamar el duelo temporal. Ese tipo de duelo temporal es aquel el que ya incluso mencioné en el primer bloque de este programa, mencioné que es cuando pasas de la niñez a la adolescencia o incluso nos podemos regresar un poquito más atrás desde la concepción. Fíjense, este detalle es muy curioso. Cuando nosotros estamos en el útero de nuestra madre, estamos muy a gusto, estamos disfrutando, perdónenme la comparación, pero es como en el paraíso terrenal, porque no nos tenemos que preocupar de qué vamos a comer el día de mañana, ¿sí? Estamos disfrutando en el útero materno de todas las comodidades, estamos muy calientitos, estamos muy contentos en el útero materno, y entonces cuando nacemos, cuando nuestra madre da luz, es una forma como, perdonen la comparación, pero es como si nos sacaran del paraíso terrenal. Es como si nos corrieran del paraíso terrenal. Por eso incluso, si podemos agregarle este detalle, que por qué dicen que los doctores nos golpean en las nalguitas para que lloremos y saber que estamos bien y que estamos respirando bien. Pero podemos hacerlo un poco, pues, gráfico, en el sentido de que esa nalgadita es una forma de corrernos del útero materno y pues es como corrernos, repito, del paraíso terrenal. Por eso es un tipo de duelo, es una pérdida, ¿sí? Porque todos los duelos son ocasionados por pérdidas, por la pérdida de la salud, como ya les había dicho, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, podemos compararlo como el perder la comodidad de estar en el útero materno. Y entonces, si ustedes se fijan, en el transcurso de toda nuestra vida estamos perdiendo algo, siempre perdemos algo y esas pérdidas pueden ser duelos pequeños
o grandes o muy grandes, como ya les mencionaba. ¿Y por qué nos duele? Eh, Esa comodidad de tener cosas nos duele mucho porque el ser humano es muy dado a la comodidad y entonces al perderla nos duele, nos da tristeza. Eh, Estamos viendo también, eh, si me permiten ustedes, vamos a ver otro detalle del duelo, que, que en caso de que no se resuelva, si no se resuelve el duelo, si no pides ayuda profesional, puede ocasionar enfermedades o, como ya les había dicho, depresión. Entonces, pues lo que se recomienda, pues es pedir ayuda profesional. Si en forma natural no podemos salir nosotros del duelo. Algunas personas me han preguntado que cuál es el duelo más doloroso. Bueno, algunos pensarán y en forma natural, pues casi la mayoría de las personas creen que el duelo más doloroso es la pérdida de un hijo. Y yo les he dicho que no necesariamente tiene que ser la pérdida de un hijo el duelo más doloroso. Yo siempre les he comentado y porque lo que he analizado en este tema de la tanatología es que el duelo más doloroso podemos decir que es el que más te duele, siguiendo con la definición de duelo, que es el dolor. Y entonces, el más doloroso es el que más te duele, pero ¿por qué te duele más? Te duele más por los apegos que tenemos, por el cariño y el amor que le tenemos a las personas, incluso a las cosas. Y entonces, sí, hay algunos autores que se inclinan más a pensar que el duelo más doloroso es la pérdida de la pareja o de la esposa o del esposo. ¿Por qué? Algunos autores comentan que, por ejemplo, perder un hijo, si tienes otros hijos, se puede compensar ese cariño que se le tiene al hijo perdido o fallecido, se puede compensar con el tiempo, con el cariño que puedes descargar en los otros hijos. Y la relación del hijo y la esposa o el esposo o la pareja no es la misma. Hay cosas que no se van a poder recuperar cuando se pierde a la pareja o al esposo o la esposa. Por ejemplo, la convivencia personal, la, la, la intimidad que se puede tener entre los esposos no es lo mismo, no lo puedes recuperar de otra forma, salvo incluso aunque te vuelvas a casar, aunque vuelvas a tener otra pareja, no es lo mismo porque son relaciones muy personales y hay cariños que se le tienen a solamente a algunas personas y cuando ya pierdes esa pareja, pues pierdes también este, las risas, la compañía, el bailar, el disfrutar de una fiesta, una buena película, una buena música, un buen baile. Todas estas actividades no las puedes tú hacer con tus hijos. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, podemos decir que para algunas personas, no para todas, pero para algunas personas, el perder una pareja es más doloroso que perder un hijo, no porque no se le quiera, y aunque uno dice, pero oye, es tu propia sangre, es tu sangre, ¿cómo no vas a quererlo más que a tu pareja? Porque tu pareja no es tu sangre, aunque es tu pareja, pues la conociste, pero viene de otros padres, y en cambio tu hijo, pues es sangre de tu sangre. Pues sí, aparentemente la naturaleza sí lo dicta, pero les digo, las personas somos muy raros, los seres humanos somos muy raros y a veces el hecho de encariñarnos con alguien nos va a doler más que cuando se pierde eh, a un hijo. Fíjense, ahorita estaba recordando otro tipo de pérdidas, y lo voy a relacionar con este mismo ejemplo. Otro tipo de pérdidas es cuando las personas ahora pierden una mascota. Ustedes se preguntarán, este, ¿cómo lo podemos comparar? Bueno, recuerden que lo que les decía yo es que se les da tristeza, nos da tristeza, perdón, cuando perdemos algo, algo querido, algo apreciado. Y ahora tenemos una nueva cultura de las mascotas porque le, le destinamos mucho amor, descargamos mucho nuestro cariño en las mascotas y por lo tanto, cuando ya no las tenemos, pues nos da mucha tristeza y podemos decir que es otro tipo de duelo, porque es una pérdida de un ser viviente, que es la mascota,
en la cual descargamos mucho nuestro cariño, nos da muchas satisfacciones, tenemos mucha convivencia con nuestras mascotas y por lo tanto también nos duele. Y entonces, aquellas personas que, por ejemplo, viven solas y su única compañía es una mascota, el día que la pierden, pues obviamente les causa mucho dolor. Entonces, también el perder una mascota podemos considerarlo como un tipo de duelo. Como ya les había dicho, el duelo es toda pérdida. Entonces, algunos, repito, creen pues que el perder un hijo es el duelo más doloroso. Pero con este comentario, pues les hago esa observación y pues depende de cada persona. Todos somos muy diferentes y todos tenemos un aprecio por las cosas que cada uno amamos en esta vida. También hay el duelo colectivo, ya incluso lo habíamos comentado en el primer programa sobre el ejemplo muy clásico que teníamos sobre el Papa Francisco. El duelo colectivo es aquel en el cual nos unimos una gran mayoría de personas por la tristeza en la pérdida de un ser querido, un personaje histórico, y les ponía el caso de el presidente Kennedy, cuando lo asesinan, pues obviamente causó un impacto a nivel mundial porque era una persona muy estimada, igual como Gandhi, el mismo Jesucristo incluso, cuando los apóstoles lo pierden, también les da mucha tristeza el haber perdido pues a su maestro, al maestro Jesucristo, el haberlo perdido, y además el miedo que les ocasionó, el que los dejara no solamente porque ya no iban a convivir con él, porque ya no les iba a seguir enseñando, sino también porque se tenían que esconder de los romanos, porque como sabían que eran sus discípulos, los iban a perseguir, y entonces, y por eso es que se escondieron. Entonces, el duelo colectivo es la pérdida de un personaje histórico en donde nos unimos varias personas ante esa tristeza. Y yo les ponía el ejemplo también en otro programa sobre cuando pierden la vida los artistas como John Lennon, Selena, y algunos otros personajes que ustedes conocen o el artista de su preferencia que haya fallecido, pues les causa un gran tristeza a todos los seguidores de esos artistas, por eso le llaman duelo colectivo. Hay un, hay uno que se llama muy interesante, uno que le llaman el doble duelo. Este duelo, este doble duelo es, por ejemplo, cuando pierdes a un ser querido, pero fíjense aquí aplica algo muy interesante. Te duele la pérdida de un ser querido, pero también te duele lo que tú eras con, al estar con ese ser querido. Es decir, que tú ya no eres la persona que ahora eres, como ahora ya estás sin su presencia, como ya no está contigo ese ser querido, tú ya no eres igual. Es decir, el haber convivido con ese ser querido te hace una persona incluso feliz, contento, divertido, gracioso, reflexivo, te ayudaba, esa convivencia con tu ser querido te ayudaba a ser otra persona. Y el hecho de que ya no estés tu ser querido, tú también perdiste ese ser, esa forma de ser. Si me permiten el ejemplo, a ver si me sale, porque voy a improvisar. Por ejemplo, cuando unimos el café con la leche, nos estamos tomando un café con leche, pero el hecho, cuando no tenemos leche y nomás tenemos café, pues solamente tomamos café. Y entonces ya no sería leche con café, sino sería simplemente café y el sabor es distinto. Y entonces también por eso es que, para que se entienda por qué ese doble duelo cuando perdemos un ser querido. Perdemos ese ser querido, pero también perdemos nuestra esencia, nuestro otro yo que, que es nacido de la relación de ese ser con ese ser querido. Y ya al no estar esa persona, nosotros somos diferentes. Quizá podamos tener otros amigos, otros familiares, pero somos diferentes con cada quien, porque no todos nos hacen nacer esos sentimientos de convivencia, de agradecimiento, de cariño, de aprecio. Ahora vamos a ver las etapas del duelo. Las etapas del duelo lo clasifican de diferentes, varios autores lo clasifican de diferentes formas y los aplican en las etapas del duelo, los aplican no solamente uh, para las personas sobrevivientes de un ser querido que ya se fue, sino también para los enfermos.
los enfermos también aplican estas etapas del duelo cuando pierden la salud. Y vamos a empezar con la primera etapa, que es la negación. En la negación la podemos descubrir cuando el, el enfermo o, o el sobreviviente se pregunta por qué, el por qué sucedió, por qué tenía que irse, o el enfermo, por qué me llegó esta enfermedad, por qué tenía que ser a mí y no a otra persona. Entonces, cuando se empiezan a preguntar y no aceptan la enfermedad o no aceptamos que ya se fue nuestro ser querido, es una forma de negar ese hecho, ese evento, eh, o, o ese evento que sucedió de que ya no está nuestro ser querido, o el enfermo de que ya no tiene su salud. Por lo tanto, está negando ese evento, esa situación personal que tiene. Entonces, se- con su permiso, estamos entonces en la etapa de la negación. Vamos a la siguiente etapa, es la ira. Después de la negación viene un sentimiento de coraje, de ira, porque nos da coraje el haber perdido nuestra salud cuando estamos enfermos, o nos da coraje que se haya ido nuestro ser querido, porque es una gran pérdida para nosotros, ya no nos sentimos igual, nos da mucha tristeza el que ya no esté con nosotros, el que ya no podemos disfrutar de su presencia, de su convivencia, de sus abrazos, de sus besos, y por lo tanto nos llena de coraje. Y hay gente que le llega tanto coraje que incluso empieza hasta a renegar de su propia religión, del propio Dios. Hay gente que se pelea con Dios, siente tanto dolor y coraje que le reclama a Dios porque le quitó su ser querido. Entonces no entendemos que a veces, pues, nuestros seres queridos se van cuando ya les corresponde, cuando ya terminaron su etapa terrenal y no lo aceptamos como un evento natural, sino nosotros nos creemos con derecho a que se queden con nosotros por muchos años. Si fuera por nosotros, tendríamos a nuestros familiares, ¿qué les gusta? De 200, 300 años. Si estuvieran nosotros en nuestras manos, que nuestros seres queridos vivieran con nosotros, pues si Dios, el Creador, nos pidiera permiso, nos preguntara, ¿cuántos años te gustaría que viviera contigo tu ser querido? Pues nosotros le diríamos, para toda la eternidad, por muchos años. Pero por naturaleza, los seres humanos tenemos que irnos, tenemos que cumplir ese ciclo natural de irnos y por lo tanto tenemos que aceptar de alguna manera que nuestro ser querido se fue. Viene una etapa que se llama el regateo, dentro de las etapas del duelo. El regateo es donde el enfermo le promete cosas a Dios, dice, si me curo, te prometo una manda a la Virgen de Guadalupe, te prometo que me voy a portar bien, te prometo que voy a dejar este vicio, te prometo que me voy a tomar las medicinas, te prometo que voy a estar mejor con mis familiares o con el prójimo, y empiezas a prometer cosas, ese es el regateo, que empiezas a regatear con Dios. Y, y en ocasiones, pues nos da mucho coraje cuando vemos que, a pesar de que le hemos pedido a Dios que nos alivie, pues vemos que nuestra salud no llega. ¿Por qué? Porque a veces en el regateo queremos que suceda pronto. Es decir, no tenemos la paciencia ni la fe, porque si tuviéramos paciencia y fe, entonces no, no nos desesperaríamos ni nos enojaríamos si la salud no llega. Hay un sentimiento en las etapas del duelo que se llama la culpa. Esta culpa surge cuando el enfermo, por ejemplo, dice, ¿por qué no me cuidé? ¿Por qué no me tomé las medicinas? ¿Por qué no acudí a tiempo con el médico? Y se empiezan pues a sentir mal y sentir ese sentimiento de culpa por no haberse atendido a tiempo y que hubieran evitado la enfermedad. Y también ese sentimiento de culpa les llega a los familiares de los enfermos cuando desafortunadamente trascienden de esta vida terrenal y entonces los familiares se preguntan si lo hubiéramos llevado a otro hospital de más prestigio o si lo hubiéramos atendido más pronto cuando empezaba a quejarse, no lo hubiéramos perdido. Y por lo tanto, ese sentimiento de culpa para los sobrevivientes les causa pues tristeza y forma parte del duelo
el sentimiento de culpa que se tiene que trabajar. Hay que trabajar ese sentimiento de culpa con los familiares para que entiendan que aún con todo el esfuerzo, hay muchos casos muy conocidos de nosotros, que aún en los mejores hospitales la gente, pues, aunque esté bien atendida por los doctores, se van. Y entonces, a veces no importa qué tanto dinero tengas, sino simplemente son cuestiones naturales, son cuestiones que ya se podemos decir, que ya tenía su fecha, perdonen que lo diga así para que se entienda, como todos tenemos nuestra fecha de caducidad, tenemos un día, una hora y una forma de morir. Entonces, no nos podemos escapar, lo que habíamos dicho, ¿no? Cuando te toca, aunque te quites. Entonces, eh, les decía, no podemos, este, continuamos. Otra de las etapas del duelo es la depresión, que es la que ya habíamos mencionado, que a veces se juntan, se conjugan todas estas etapas del duelo, que es la negación, la ira, el regateo, y pues cuando no se logra, cuando no vemos resultados, viene la depresión. Y a veces pues ahí se quedan mucho tiempo con este sentimiento de la depresión y a veces incluso regresan las etapas. No quiere decir que si ya pasamos por una etapa y seguimos en otra, podemos regresar a la anterior o se pueden conjugar todas juntas. A veces, pues lo más triste es que te suceda que todas las etapas se te junten en un solo momento. Imagínense ustedes ese experimento emocional de todas las etapas que se te junten, la negación, el coraje, la ira, la culpa y la depresión, pues, son horribles, la verdad. Entonces, por eso es de que se recomienda que pidan ayuda. Otra de las etapas que aparecen en la etapa del duelo es el perdón. Esta etapa es una etapa muy bonita, a mí me gusta mucho porque cuando el enfermo siente que llega el momento en que se puede ir, a veces les nace, otros se van sin pedir perdón, pero a veces les nace pedir perdón a las personas que ofendieron. Y a veces no es posible que los visiten todas las personas que el enfermo ofendió. Pero lo más importante es su círculo familiar. Si el enfermo puede pedirles perdón a los familiares más cercanos, a los que lo visitan en el hospital o en su casa, si está en su casa descansando su enfermedad, entonces es muy bonita esa etapa donde ellos piden perdón por las ofensas que le ocasionaron, porque ellos se van tranquilos. Es como, perdonen bueno, no, es algo muy parecido, es el efecto de la confesión. Es como cuando el enfermo pide que le lleven un sacerdote para que se confiese, pues el hecho de ya pedirle perdón a Dios, de rendirle cuentas, de, de pedirle disculpas por las ofensas que le haya dado a Dios y al prójimo, pues se sienten, como dicen, más liviano, está listo para irse. Y es muy parecido a ese sentimiento psicológico cuando le pides perdón a tus seres queridos que ofendiste. Y incluso yo le recomiendo que cuando no están presentes los familiares o las personas o amigos que ofendió al enfermo, le pueden pedir perdón en forma mental, también así vale y también así surte su efecto. Podemos pedir perdón en forma mental, o sea, en forma pensando en esa persona o inclusive puedes decirlo en voz alta, fulanito de tal, te pido perdón por la ofensa que te hice, discúlpame. eh, y también podemos otorgar perdón a los enfermos. El hecho de que hay personas que ofendieron al enfermo y eso sería un evento muy bonito cuando el enfermo otorga perdón. Y a veces, por ejemplo, con la esposa, con la pareja o el esposo, le pide perdón y entonces se va más tranquilo y el que se queda más tranquilo, ¿sí? Bueno, espero que les esté gustando y les esté ayudando estos temas del duelo para todos ustedes. Vamos a hacer una pausa, vamos a unos mensajes y ahorita regresamos.
La Biblia en Lucas 1:43 dice que María es madre de Dios. Lo que para nosotros María es importante. ¿Por qué María es importante? No, pues imagínense, me trajo el regalo más grande que pueda existir para un cristiano. Me trajo al Salvador del mundo. Seguimos con las etapas del duelo aquí en este programa de Adiós con Amor. La última etapa que algunos consideran, se pueden hacer más clasificaciones, pero estas son las más tradicionales. Esta es la etapa que se llama la aceptación. Esta etapa, de alguna manera, es cuando ya el enfermo podemos decir que ya se alivió. Y cuando el enfermo acepta que está enfermo, y acepta su enfermedad y que se resigna a un evento que va a suceder muy pronto, le ayuda mucho en sus etapas para poder descansar. Y le repito, puede ser que aunque ya llegue a la etapa de la aceptación, puede ser que regrese porque es muy traicionera, la mente es muy traicionera, como habíamos dicho antes, y entonces puede regresar esos sentimientos de coraje, de tristeza, incluso del regateo. Y si me salvo, y si me curo, te prometo esto, te prometo aquello. Y entonces, por eso es que si llega la aceptación, el enfermo, eso le ayuda mucho a su tranquilidad. También las personas que han perdido un ser querido, cuando ya llegan a la aceptación, su proceso de duelo empieza a curarse, empieza a sanarse, y entonces esa persona ya empieza a recuperarse para poder hacer su vida normal. Algunas veces hemos manejado mucho esta frase de que cuando pierdes un padre, entonces te llamas huérfano. Y cuando pierdes a tu esposo, eres viudo o viuda. Pero hay una parte que algunos tanatólogos manejamos de que no existe una definición muy clara de cuando se pierde un hijo. No hay una palabra que pueda definir esa pérdida de cuando se pierde el hijo. Pero buscando en los diccionarios, encontramos una que pudiera aplicarse y si las personas les sirve y se les ayuda a utilizar esta palabra, aunque no es muy conocida y la gente pues, se va a desconcertar porque como es muy común que la gente conoce el término de viudez o orfandad, pues si utilizan ese término que nosotros podemos utilizar cuando perdemos un hijo, que se llama deshijado. Así encontramos esa palabra que es la pérdida de cuando se pierde a un hijo en la patria potestad y encontramos esa definición que pudiéramos aplicar para este programa, para esta idea que estamos manejando y ustedes, si algún día se les hace más tranquilizador o les convence, cuando pregunten, oye, perdí un hijo y ese término, pues como no es muy conocido, pues pueden utilizar estoy deshijado o sufrí esta pérdida de un hijo, podemos decir que pueden utilizar el término deshijado. ¿Cuáles son las medicinas para el duelo? Pudiendo aplicar este término, ¿qué medicinas nos pueden curar del duelo? Uno, muy sencillo, el tiempo. Y dicen, el tiempo lo cura todo. Y sí es cierto, pasando el tiempo, ustedes incluso pueden reflexionar, a ver, la mayoría de nosotros hemos perdido un ser querido. Por ejemplo, el más antiguo pudiera ser un abuelo. Y han pasado muchos años y entonces ahora que recuerdan a un abuelo que perdieron hace mucho tiempo, el sentimiento ya es distinto. Ya no lo recordamos con mucho llanto, sí nos da tristeza, pero es diferente. Entonces, una de las medicinas para el duelo es el tiempo. Entonces, es una garantía. Esto de alguna manera puede ser esperanzador para ustedes el saber que el tiempo les va a quitar la tristeza y el dolor por un ser querido. Otra medicina es la resiliencia, que es la capacidad de recuperación. Habemos algunas personas que nos recuperamos más rápido que otros de la pérdida de un ser querido. La resiliencia la podemos poner como ejemplo, es parecido a los amortiguadores de los vehículos.
si se fijan ustedes, los amortiguadores es cuando pasamos un bache, ¿sí? Que es la pérdida, por decirlo así, la pérdida del ser querido, el coche cae y luego se regresa y sigue normal. Entonces, es esa recuperación, la resiliencia es la recuperación de ese sentimiento, de ese duelo que tenemos por el ser querido o por la enfermedad que tenemos. Entonces, así se conoce como la resiliencia, la recuperación paulatina que tenemos de esa pérdida. Y algunos tenemos amortiguadores más pequeños y otros amortiguadores más grandes, y entonces nos recuperamos uno más pronto que otros. Y es según nuestra capacidad. Por ejemplo, hay gente que tiene más tolerancia al dolor y otros no. Entonces, es muy parecido con la resiliencia. Y hay un ejercicio, no sé si alcanzamos, nos queda cuánto, no sé si cuánto tenemos de tiempo, pero les iba a hacer un ejercicio con, no sé si alcanza a ver, se alcanza a ver en una cajita que tengo aquí. Que quería mostrarles esta caja como a manera de ejemplo. Fíjense ustedes, cuando nosotros nacimos, este, podemos imaginar que nuestro Padre Dios nos empezó a dar muchas cosas, a poner muchas cosas en esta caja, ¿sí? Pero para este ejemplo del duelo, vamos a imaginar que son, que son cosas prestadas. Nuestro Padre Dios nos prestó primero la vida y luego nos las fuimos guardando en esta caja nosotros. Nos prestó también a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, y los fuimos metiendo en esta caja. Es un ejemplo nada más. Todo lo que Dios nos ha dado lo vamos guardando aquí en esta caja. Nuestras pertenencias, nuestro dinero, nuestro coche, nuestra casa, todo lo fuimos guardando en esta caja. ¿Sí? Dios nos lo regaló, perdón, Dios nos lo prestó todo y lo fuimos poniendo en esta casa. Pero nos pasó como nos suele pasar cuando nuestro padre nos presta, por ejemplo, su coche, nos presta su pantalón, una camisa, un suéter, lo vamos guardando aquí y en nuestra recámara. Y llega un momento en que pasa tanto tiempo con nosotros estas cosas prestadas que nos imaginamos que es como un regalo, ¿sí? Entonces nos hacemos a la idea de que todo lo que nos prestaron empiezan a formar parte de nuestras pertenencias, de nuestra propiedad, ¿sí? Y entonces, cuando llega el dueño, nuestro Padre Dios, nuestro Padre biológico, y nos pide que le regresemos lo que le prestamos, pues obviamente nos duele muchísimo, porque nos hicimos a la idea que nos regaló todo lo que nos dio, ¿sí? Imagínense otro ejemplo. En una empresa en donde trabajamos, que nos prestan un vehículo como para hacer nuestro trabajo del repartir, por ejemplo, mercancía. A veces incluso nos lo llevamos a nuestra casa el fin de semana, lo utilizamos como si fuera nuestro. Pero el día que nos lo piden o el día que nos despiden, pues no nos da el mismo dolor y tristeza que se lo regresemos, como cuando nuestro Padre Dios nos pide que le regresemos a nuestros seres queridos. Si pensáramos que es un préstamo, ¿creen ustedes que nos dolería menos? Pues que les haya gustado esta, espero que les haya gustado el día de hoy este tema del duelo y estos ejemplos que pusimos, y ojalá nos acompañen en el próximo programa que tenemos preparado para ustedes. Muchas gracias y por favor activen la campanita y denos un like para continuar con estos apoyos que tenemos de la gente. Muchas gracias a todos ustedes y me retiro con la frase que me gusta mucho compartir con ustedes. Vivo el presente como si fuera el último día. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta la próxima.